Este vídeo trata de repasar algunas funciones más usuales en la aplicación móvil del FOSSIBOT F3600 Pro. Vamos a ver, en la pantalla principal, justo arriba, en la parte derecha, tenemos el botón refrescar, que si le doy, cuando lo tocamos, simplemente actualiza los datos en tiempo real. Luego, donde pone entrada total, donde podemos visualizar ahora mismo la entrada solar, también podríamos visualizar por si lo cargamos desde un enchufe de casa. En la parte central, donde tenemos este icono tan bonito, es el porcentaje de la batería y un poquito más abajo el tiempo restante de carga o descarga. Algo más abajo, donde pone producción total, es el consumo actual de energía. Deslizando más abajo, tenemos las salidas USB, que la podemos apagar o activar. Luego algo más abajo tenemos la salida DC, que es el enchufe de coche y la carga de alta potencia de corriente continua que tiene el generador. Luego más abajo la salida de AC, que es la salida 230 voltios del generador, y donde pone luz LED, pues activamos o desactivamos la luz LED que está en la parte trasera del generador y la podemos poner en modo de luz permanente. Activamos, o también la podemos poner en modo SOS. Ok, es que siempre tarda un poquito. Y luego también la podemos poner en el modo flash, o básicamente apagarla por completo. Volviendo en la aplicación, arriba del todo, donde la rueda, si le damos, entramos en configuraciones y ahí tenemos el icono del dispositivo, que es una carretera sin salida. Si entramos, solo hay un icono que puedes seleccionar, no hay más. Donde pone nombre del dispositivo es donde podemos personalizarlo a nuestro gusto. Salimos. En el sonido clave, pues básicamente podemos activar o desactivar el sonido. Vale. En gestión de energía, sí, ahí es donde pasa la magia. Esta función es muy importante porque la podemos usar para alargar la vida útil de nuestra batería. A mí personalmente me gusta tenerla entre 10%, así, y el límite máximo en 90%. De esta forma no perdemos mucha capacidad de batería, pero la seguimos cuidando. Salimos de aquí y entramos en configuración de carga. Sí. En configuración de carga tenemos la carga silenciosa, que si la activamos básicamente bajamos la velocidad de carga para proteger más la batería. Donde pone carga programada de CA, podemos programar una recarga, pero lo que pasa es que solo podemos programar para el día en curso. Luego, donde pone configuración entrada DC, entramos. Ahí podemos seleccionar entre carga DC desde el coche o mediante los paneles solares PV. Yo la tengo en PV porque ahora mismo estoy usando los paneles solares. Y luego al final tenemos ajuste de corriente de carga máxima. Sí, ahí es donde podemos limitar la entrada de corriente, o sea, los amperios entrantes. Personalmente me gusta mantenerlo aquí en 20 amperios porque es algo más estresante para el regulador de carga MPPT, pero aprovechamos al máximo la entrada solar del generador. Y si salimos ahí, entramos en tiempo de apagado pantalla. Sí, tiempo de apagado de pantalla. Es aquí donde pone, bueno, ahí pone apagado, pero en realidad la pantalla no se apaga nunca, simplemente se oscurece y se puede seleccionar el tiempo entre 3 minutos, 5, podemos elegir entre 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos y media hora. Damos un paso más atrás, entramos donde pone tiempo de espera. Ahí podemos regular el tiempo de espera, o sea, hasta que se apagan diferentes zonas del dispositivo si no tienen cargas conectadas.
A mí me gusta tener el tiempo de espera en vacío en nunca, el tiempo de espera en vacío en DC 24 horas, el tiempo de espera en vacío USB nunca, o sea que lo cierro por si lo necesito, y el tiempo de apagado completo del dispositivo a 480 minutos. Pero vamos, esto es cuestión del gusto de cada uno. Luego, en la configuración de red, es lo que el propio nombre nos indica, pero sí que hay algo a tener en cuenta. Solo se puede conectar a redes Wi-Fi de 2.4 GHz. Versión de firmware. Es donde hacemos las actualizaciones de software, que os aconsejo siempre tenerlo al día. Ponemos un paso más. Donde pone registros de fallo no hay nada, porque no me dio ningún fallo hasta ahora. Y para abajo del todo pues sería el botón de desvincular dispositivo. Y básicamente esto sería todo. Si os gustó el vídeo y queréis ver más contenido con temas parecidos y más, os podéis suscribir al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.